Estaba sentado en mi auto afuera del juzgado del condado de Harlow cuando la vi. Nora, mi esposa. La mujer a la que había abandonado 8 meses antes, con un hijo de 2 años, un refrigerador descompuesto y $43 en una cuenta compartida. Estaba parada en las escaleras del juzgado con un abrigo gris carbón que yo nunca le había visto. Tenía el cabello recogido, la postura diferente, más erguida, como si algo por dentro la hubiera reforzado. Y a su lado había 2 hombres de traje cargando maletines que parecían costar más que mi sueldo mensual. Se estaba riendo de algo que uno de ellos había dicho, no llorando, no temblando. No era la Nora que yo había dejado atrás. Yo había pasado por el juzgado de casualidad. Iba camino al concesionario, ya 20 minutos tarde, ya con ese peso encima que uno siente antes de un turno que no quiere hacer. Pero algo me hizo bajar la velocidad. Algo en la forma en que toda esa escena se veía demasiado compuesta, demasiado deliberada. Entonces, una mujer que yo reconocía del restaurante de la calle Maple pasó junto al grupo de Nora y le hizo un gesto con la cabeza, respetuoso, de esos gestos que uno le hace a alguien importante. Un agente inmobiliario al que le había vendido una camioneta 2 años antes estaba parado cerca del estacionamiento, y cuando vio a Nora, se enderezó. Literalmente se enderezó. Y entonces Nora cruzó la mirada hacia el otro lado de la calle, directo a mi auto. No se inmutó, no saludó, no reaccionó para nada. Solo me miró de la manera en que uno mira algo que alguna vez importó. Ese fue el primer momento en que entendí que yo era la única persona en Harlow que no sabía lo que estaba pasando. Déjenme retroceder al principio, porque necesitan entender qué fue lo que me dije a mí mismo para justificar lo que hice. Me casé con Nora Ashford cuando tenía 26 años. Ella tenía 24. Nos conocimos en una feria del condado. Tenía harina en la manga y se estaba riendo de algo que ella misma había dicho. Me pareció encantadora. Su tranquilidad me pareció paz. Estaba equivocado en lo que buscaba. Nora trabajaba en una pequeña panadería llamada Crumb & Co. en las afueras del pueblo. Se levantaba a las 4:30 de la mañana todos los días. Olía a vainilla y a cansancio. No se quejaba, no pedía más. Era feliz con lo que teníamos, y yo confundí esa felicidad con falta de ambición. Yo trabajaba en Fairview Auto, sobre la Ruta 9. Vendía autos. Era bueno en eso. Pero ser bueno vendiendo autos en Harlow, Tennessee, no es lo mismo que ser alguien. Y yo necesitaba ser alguien. Me dije que merecía más. Una casa mejor, un auto mejor. Una mujer que usara tacones a cenar en lugar de suecos con harina. Una mujer que me hiciera sentir exitoso, y no como un hombre que apenas se mantiene a flote. Cuando Eli nació, yo tenía 30 años. Era perfecto. Tenía los ojos de Nora y mi quijada, y lo amé de esa manera abstracta en que uno ama algo que todavía no comprende del todo. Pero un bebé no repara lo que ya se estaba pudriendo por dentro. Empecé a resentir el departamento pequeño, los muebles de segunda mano, la forma en que Nora tarareaba mientras doblaba la ropa como si no tuviera sueños más grandes. Me dije que ella me estaba frenando. Esa fue la mentira que necesitaba. Y sobre esa mentira construí todo mi futuro. Madison Vale entró a Fairview Auto un martes de marzo manejando un Mercedes C-Class blanco que dijo querer cambiar. No necesitaba un auto nuevo, eso lo sé ahora, pero jugó el papel a la perfección. Era elegante de una manera que se sentía costosa, pero no fría. Se reía de mis chistes. Me hacía preguntas como si mis respuestas le interesaran de verdad. Me miraba de la manera en que yo había querido que Nora me mirara durante años. Volvió 3 días después, no por un auto, solo a saludar. No suelo hacer esto, dijo. Pero pensé en algo que dijiste y no podía dejar de pensar en ello. Debí haberle preguntado qué había dicho yo que fuera tan memorable. No había dicho nada fuera de lo común, pero no lo cuestioné, porque era hermosa, y yo tenía hambre de eso. Tomamos café, después cenamos. Después hice todo lo que no debía haber hecho. Madison tenía una manera de escuchar que te hacía sentir visto. Inclinaba la cabeza, sus ojos se ponían serios y decía cosas como: «Eres demasiado inteligente para la vida que estás viviendo, Dylan».
Me dijo eso en el estacionamiento de un restaurante y recuerdo haber sentido cómo se me expandía el pecho. ¿Nora siquiera aprecia lo que llevas a casa?, me preguntó una vez. No se queja, dije. Madison sonrió con tristeza. Eso no es lo mismo. Esa frase se me quedó metida en la cabeza durante 3 semanas. Una semana después, Madison empezó a hacer algo que yo debía haber reconocido como veneno. Nunca insultaba a Nora directamente, eso habría sido demasiado obvio. En cambio, convertía la lástima en verdad. Parece dulce, dijo Madison una noche, revisando el perfil de Facebook de Nora mientras estábamos sentados en su auto. Pero las mujeres dulces también pueden dejar a un hombre sin nada. Recuerdo que me reí, porque quería estar de acuerdo. Luego me mostró una foto de Nora. Nora cargando a Eli en nuestra cocina, con un suéter viejo, sonriendo como si no supiera que el mundo la estaba juzgando. Madison miró la foto y dijo, «Pareces un hombre que se casó con una responsabilidad en lugar de una esposa». Debí haber defendido a Nora. En cambio, no dije nada, y Madison lo notó. Ese fue el momento en que supo que yo estaba listo. Nunca presionó demasiado. Nunca me pidió que me fuera de inmediato. Me dejó llegar a la conclusión por mi cuenta. Era paciente de la manera en que solo alguien que sigue un plan puede serlo. En ese momento no lo vi. Solo veía a una mujer que me hacía sentir el hombre que siempre creí que debía ser. Era un jueves por la noche cuando Madison puso el sobre la mesa entre nosotros. «No quería ser yo quien te mostrara esto», dijo, «pero no podía dejarte seguir viviendo una mentira». Adentro había una prueba de ADN, un documento de aspecto profesional, con membrete de laboratorio, resultados, probabilidad de paternidad, 0,00%. Eli no era mi hijo, o eso decía el papel. Me quedé sentado largo rato, las manos se me enfriaron. Cuando llegué a la casa, Nora estaba en el piso con Eli, construyendo algo con cajas de cartón. Me miró y sonrió, y yo tiré el sobre la mesa de la sala. Lo levantó, lo leyó, y entonces hizo algo en lo que sigo pensando. No lloró, no se puso pálida. Dejó el papel sobre la mesa y dijo, muy en voz baja, «Dylan, ¿quién te dio esto?» «No, ¿qué es esto? No, esto está mal. No, déjame explicarte. ¿Quién te dio esto?» Sus ojos recorrieron el documento de nuevo, más despacio esta vez. No como una mujer culpable estudiando una evidencia, como alguien que reconoce una trampa. Tocó la esquina de la hoja con 2 dedos y miró el nombre del laboratorio. Por medio segundo, algo cambió en su cara. Fue tan pequeño que en ese momento no lo vi. No era miedo, era reconocimiento. «Nora», espeté, «respóndeme». Pero ella seguía mirando el papel, y entonces susurró, casi para sí misma. «Así que así decidió hacerlo». Escuché las palabras, simplemente no las entendí. Peor aún, no quise entenderlas. Pensé que estaba evadiendo, pensé que estaba ganando tiempo. Le grité, le dije cosas que nunca podré retirar. La llamé mentirosa, usé palabras que no voy a repetir aquí. Le dije que sabía lo que había hecho. Le dije que Eli era la prueba. Y Nora se quedó sentada en el piso junto a la torre de cajas de cartón de Eli y me miró con algo que hoy solo puedo describir como una tristeza que ya había aceptado lo inevitable. «Dylan», dijo, «por favor no grites frente a él». Esa fue su única defensa, no grites frente a él. No paré. Y debí haber notado que ella nunca respondió mi pregunta. Me fui 2 semanas después. No lo hice en silencio ni con ninguna dignidad. Saqué $3,000 de nuestra cuenta de ahorros compartida. Vendí el auto familiar, un Civic 2019 que Nora usaba para llevar a Eli a la guardería, sin decirle nada. 3 días después la vi en el Grangers Market. Tenía a Eli en el carrito y solo 7 cosas sobre la cinta. Leche, huevos, pasta, plátanos, un paquete pequeño de pañales, cereal de marca propia, un frasco de mantequilla de maní. Su tarjeta fue rechazada. El cajero se veía avergonzado. Nora bajó la vista, metió la mano en la bolsa y empezó a contar billetes sueltos y monedas. Pude haberme acercado, pude haber pagado. En cambio, me quedé al final del pasillo siguiente con Madison, fingiendo que no había visto nada. Madison se acercó a mi oído y susurró,
no vayas a rescatarla. Así es como te mantiene atrapado. Así que no lo hice. Nora dejó los pañales atrás. Ese detalle también salió en el juicio. Publiqué sobre mi nueva vida en Facebook con Madison antes de que Nora supiera siquiera que yo me había ido. La foto era repugnante, aunque en ese momento no lo entendía así. Madison y yo estábamos sentados en un restaurante, su mano sobre mi pecho, mi reloj visible, una copa de vino frente a ella. Le puse como descripción: por fin eligiendo la paz. Nora lo vio mientras estaba en la oficina de la guardería, tratando de explicar por qué su pago estaba atrasado. Eso lo sé ahora porque la directora de la guardería declaró después en el juicio. En ese momento yo solo veía los comentarios. «Qué bueno por ti, bro. La vida es muy corta para ser miserable. A veces hay que elegirse a uno mismo». Madison le respondió a uno de ellos con un corazón. Yo veía llegar esos comentarios y me sentía orgulloso. Ese es uno de los recuerdos que más me hace odiarme ahora. No por haber publicado la foto, sino porque esperé que la gente me aplaudiera por abandonar a mi familia. La gente del pueblo lo vio. Los clientes de la panadería lo vieron. Sus compañeras de trabajo lo vieron. La mujer de la guardería que cuidaba a Ellie lo vio. Todo eso lo supe después, cuando la gente me lo dijo con ese tipo específico de asco que se reserva para quienes se han vuelto imposibles de defender. Y entonces hice lo peor. Mi abogado, un tipo de descuento en el sur del pueblo que trabajaba en una oficina encima de una tintorería, me presentó un documento de renuncia a mis derechos como padre. Dijo que simplificaría las cosas. Yo dije que no quería ser responsable de un hijo que no era mío. Lo firmé. Renuncié a mi propio hijo. Con un bolígrafo de plástico un martes por la tarde, renuncié a todos los derechos legales que tenía sobre Ellie. No pedí una segunda opinión. No consulté a nadie más. No solicité una prueba de ADN independiente. Porque en el fondo, una parte de mí sabía que esa no era la razón real. La razón real era que quería irme sin culpa. Y ese documento me lo permitía. Nora no impugnó la renuncia. Su abogado simplemente la procesó. Yo pensé que eso significaba que ella estaba de acuerdo conmigo, que también sabía la verdad. Estaba equivocado en lo que ella estaba pensando. Ella ya me llevaba 3 pasos de ventaja. Mudarme con Madison se sintió como ganar al principio. Su departamento era todo lo que nuestra vida no había sido. Líneas limpias, vino en el refrigerador, una cama que costaba más que un mes de mi renta. Cocinaba cenas sacadas de libros de recetas reales y se reía fácil y decía mi nombre como si significara algo. Durante unas 6 semanas creí que había mejorado mi vida. Luego empezó a desaparecer. No de manera dramática, no de golpe, solo pequeños huecos. Salía a atender una llamada y volvía 10 minutos después con esa compostura que se sentía ensayada. Decía que iba a ver a sus socios de negocios y cambiaba de tema cuando yo le preguntaba en qué negocio estaba exactamente. Una vez levanté su celular sin querer y vi un contacto guardado solo como Gea. ¿Quién es Gea?, pregunté. Me quitó el teléfono demasiado rápido. Un colega de antes. Nadie. Nadie. Esa fue la palabra que se me quedó. 2 noches después, me desperté y Madison no estaba en la cama. La puerta del balcón estaba entreabierta. Entraba aire frío al departamento y podía escuchar su voz afuera. No, decía en voz baja. Él no va a cuestionarlo. Una pausa. Porque quiere que sea verdad. Otra pausa. Luego soltó una risa baja. Tú no entiendes a los hombres como Dylan. No necesitan pruebas, necesitan permiso. Me quedé helado en el pasillo. Cuando entró de nuevo, me vio parado ahí. Por un segundo, su cara quedó en blanco. Luego sonrió. Amor, dijo, caminando hacia mí como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué estás despierto? Le pregunté con quién estaba hablando. Me rodeó el cuello con los brazos y me besó. Y porque yo era exactamente el tipo de hombre que ella acababa de describir, dejé que eso fuera el final de la conversación. Después me dijo que estaba embarazada. Sentí algo complicado, no solo alegría, no solo miedo. Algo cauteloso. Algo que hacía una pregunta que yo no estaba listo para hacerme en voz alta. Porque los tiempos no cuadraban.
y Madison había empezado a dormir en el otro extremo de la cama. No insistí. Pensé que estaba siendo paranoico. Me dije que merecía esta vida y que simplemente no estaba acostumbrado a las cosas buenas. No estaba siendo paranoico. Empezó con un letrero. Iba manejando por la calle Meridian un domingo y había un letrero en la ventana de un edificio que había estado vacío durante 2 años. Próximamente, Crumb & Co., nueva sucursal. La panadería de Nora, más grande que el local original. Ubicación privilegiada. Supuse que había conseguido un préstamo. No le di mucha importancia. Esa misma semana, vi a Madison en el Windsor Room. Era el restaurante más caro de Harlow. De esos lugares donde los hombres se ponen saco aunque nadie se los exija. No estaba sola. Estaba sentada frente a un hombre mayor de cabello plateado, traje oscuro y esa cara tranquila que tienen quienes nunca han tenido que pedir nada 2 veces. Los observé desde la barra. Él no le tomó la mano. No se inclinó hacia ella como un amante. Eso habría tenido más sentido para mí. En cambio, deslizó una carpeta sobre la mesa. Madison la abrió, leyó algo y sonrió. El hombre mayor miró por encima del hombro de ella y me vio. No se veía sorprendido, se veía divertido. Luego levantó su copa levemente, como si le estuviera brindando a un hombre que ya había perdido y todavía no lo sabía. Cuando le pregunté a Madison sobre él más tarde, dijo, «Un inversionista». Solo eso. Meses después, vería a ese mismo hombre en el juzgado y finalmente escucharía el nombre que había estado escondido detrás de todo. Traté de ignorar esa noche en el Windsor Room. Me dije que Madison tenía derecho a tener inversionistas, reuniones, secretos. Pero entonces me enteré de que Nora había comprado el edificio al contado. Luego alguien en el concesionario mencionó que los terrenos del rancho Calloway al norte del pueblo, 42 acres, habían sido transferidos al fideicomiso familiar Ashford y que una mujer llamada Nora Ashford estaba registrada como administradora principal. Esa noche busqué el fideicomiso familiar Ashford en mi computadora. Me quedé en el departamento de Madison leyendo hasta las 2 de la mañana. La familia Ashford había tenido propiedades, derechos madereros y edificios comerciales en el condado de Harlow por más de 80 años. La fortuna original la había construido el bisabuelo de Nora. El patrimonio actual estaba valuado, de manera conservadora, en entre 14 y 18 millones de dólares. Y en el 28º cumpleaños de Nora, 3 meses después de que yo la había abandonado, el control total del fideicomiso le había sido transferido a ella. Según los términos del testamento de su abuelo, ella había tenido que vivir sin acceso a los fondos hasta esa fecha, para asegurarse de que cualquier esposo que eligiera la hubiera elegido a ella por sí misma. Yo había abandonado a Nora Ashford 41 días antes de que se convirtiera en una de las personas más ricas del condado de Harlow. 41 días. Cerré la computadora. Me quedé en la oscuridad un buen rato. Y entonces hice la cosa más estúpida que había hecho hasta ese momento. Fui a verla. La encontré en la panadería, la nueva sucursal. El piso todavía estaba siendo colocado y los mostradores estaban envueltos en plástico, pero ella estaba ahí con un portapapeles, hablando con un contratista. Cuando me vio, su cara no cambió. «Dylan», dijo, plana, cortés, como si yo fuera un repartidor que reconocía a medias. «Tenemos que hablar», dije. Le dijo algo al contratista y me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera. Se sentó. No me ofreció asiento. «Sé lo del fideicomiso», dije. Asintió, sin sorpresa. «Debiste haberme dicho», dije. «Me dejaste creer que...» «Te dejé ser exactamente quien eras», dijo. «Nada más». Odié lo tranquila que estaba. Así que intenté lastimarla de la única manera que sabía. «Podrías haber salvado este matrimonio», dije. Por primera vez, algo se movió en sus ojos. No dolor, asco. «No, Dylan», dijo. «Podría haberte salvado de las consecuencias. Eso no es lo mismo que salvar un matrimonio». Abrí la boca, pero ella siguió. «No te fuiste por la prueba de ADN. Usaste la prueba de ADN como permiso para convertirte en el hombre que ya querías ser». Eso me cerró la boca. Porque una parte de mí sabía que tenía razón.
No había gritos en eso. Esa fue la parte que no pude manejar. Si hubiera gritado, yo habría podido gritar de vuelta. Pero la verdad dicha con calma no le da a un hombre ningún lugar donde esconderse. Había esperado que se sintiera avergonzada o a la defensiva, o que al menos mostrara alguna grieta. Pero era como mirar agua quieta. Abrió una carpeta sobre su escritorio y me deslizó un documento. Mi propia firma, el documento de renuncia, los mensajes que le había enviado, las publicaciones de Facebook, una carta de mi abogado que ella había obtenido discretamente. Cada decisión que tomaste, dijo, la tomaste con pleno conocimiento, nadie te obligó. La prueba de ADN era falsa, dije. Me salió tembloroso, como si no estuviera seguro de que fuera verdad todavía. Me miró un momento, luego dijo, Dylan, lo sé. Lo había sabido. Todo el tiempo lo había sabido. Entonces, ¿por qué no me detuviste?, pregunté. ¿Me habrías escuchado? No respondí, porque los dos sabíamos la respuesta. Volví a verla 2 días después. Puso un segundo sobre el escritorio. Adentro había una prueba de ADN, una real, certificada, válida ante un tribunal, ordenada por sus abogados 7 meses antes. Probabilidad de paternidad, 99,997%. Eli era mi hijo biológico. El niño al que yo había llamado una mentira. El niño al que había firmado como si fuera un problema del que quería deshacerme. Sostuve el papel y sentí que algo se rompía en mí, para lo que no tengo una palabra. No era exactamente culpa. La culpa implica sorpresa. Esto era peor. Era reconocimiento. Mi cuerpo lo entendió antes que mi mente. Tiene tu risa, dijo Nora en voz baja. No con crueldad, solo como un hecho. Hace una cosa cuando está emocionado. Se tapa la boca. Tú también haces eso. Siempre lo hiciste. Dejé el papel sobre la mesa. Puedo arreglar esto, dije. Puedo volver al tribunal. Puedo impugnar la renuncia. Nora me miró con algo que casi parecía lástima. La firmaste voluntariamente, dijo. En el registro, frente a un notario, con tu abogado presente. No fuiste coaccionado. No fuiste engañado por nadie con autoridad legal sobre ti. Tomaste esa decisión porque quisiste. Hizo una pausa. El tribunal ya la revisó. Nora, por favor. El resultado de la prueba no fue lo que te destruyó, Dylan, dijo. Lo que elegiste hacer antes de que siquiera tuvieras la prueba. Eso fue lo que te destruyó. Tenía razón. Y esa sería la parte con la que pasaría el resto de mi vida tratando de no pensar. Me contó el resto con esa misma voz tranquila que usaba para todo, como si estuviera explicando una receta. Grant Ashford, su tío, el hijo menor del abuelo de Nora, quien había pasado 20 años creyendo que si Nora podía ser descalificada, emocionalmente inestable, legalmente comprometida, públicamente deshonrada, entonces el fideicomiso se reestructuraría y él obtendría el control. El plan había comenzado 18 meses antes de que yo conociera a Madison. Grant había contratado a Madison, no como pareja romántica, como parte del plan. Su trabajo era simple, encontrar el punto más débil en la vida de Nora y presionarlo hasta que todo se viniera abajo. Ese eslabón era yo. Nora abrió otra carpeta y la giró hacia mí. Adentro había páginas impresas, mensajes entre Madison y Grant. Al principio no entendí lo que estaba leyendo, luego vi mi nombre. Está resentido. Responde bien a la admiración. Le da vergüenza la sencillez de ella. Quiere sentirse elegido. No va a pedir verificación si el resultado le da permiso para irse. Leí esas líneas 3 veces. No habían adivinado quién era yo, me habían estudiado. Madison no se había enamorado de mi ambición, la había diagnosticado. Grant no me había visto como una amenaza, me había visto como una herramienta. Y la peor línea estaba cerca del fondo de la página. Madison había escrito: Dylan no es peligroso, solo tiene hambre. Me enfermé al leer eso, porque era verdad. Esos mensajes explicaban todo lo que Madison había hecho. Cada halago, cada pregunta, cada pequeño insulto disfrazado de preocupación.
No me había seducido por accidente. Había seguido instrucciones. Había mandado a hacer la prueba falsa en un laboratorio de Memphis que el dinero de Grant había corrompido. El plan era que yo acusara públicamente a Nora de infidelidad, que quitara de la mesa la paternidad de Eli, que humillara a Nora frente al pueblo. Y entonces el equipo legal de Grant argumentaría que Nora era emocional y moralmente incapaz de administrar un fideicomiso familiar, citando el escándalo público que yo había creado y su supuesta incapacidad para mantener un hogar estable. Casi lo lograron. Pero esto es lo que no calcularon, dijo Nora. Mi abuelo conocía a Grant. Escribió cláusulas en el testamento específicamente anticipando este tipo de impugnación. Y el equipo legal de Grant no encontró esas cláusulas sino hasta que fue demasiado tarde. Juntó las manos sobre el escritorio. Tú fuiste elegido, Dylan. No porque fueras especial, porque estabas disponible, porque eras el hombre más fácil que pudieron encontrar. Me quedé con eso un buen rato. Saber que fui el más fácil de manipular dolió más que si me hubieran llamado malvado. Esa noche manejé hasta el departamento de Madison. Se había ido. No de salida por la noche, se había ido. El closet vacío, el baño limpio. El lugar olía como si alguien lo hubiera limpiado demasiado a fondo. Había dejado un solo mensaje de voz en mi teléfono, corto, profesional. Dijo que lo sentía. Dijo que las cosas se habían complicado. Dijo que esperaba que yo entendiera que no había sido algo personal. No había sido algo personal. Me enteré del resto por los expedientes del juicio que se volvieron registro público 3 meses después. Madison Bale había estado trabajando con Grant Ashford durante 14 meses. Cuando el plan se derrumbó, cuando los abogados de Nora presentaron su contrademanda y las cláusulas del testamento hicieron imposible la impugnación de Grant, Madison hizo lo que siempre hacen las personas como Madison. Colaboró. Les dio a los investigadores todo: registros de sus pagos de Grant, mensajes de texto, reuniones, el nombre del laboratorio en Memphis, las fechas exactas en que le habían informado sobre mi perfil psicológico, todo. Cooperó completamente para evitar cargos penales. ¿Y el bebé? El bebé no era mío. El bebé era de Grant Ashford. Madison y Grant habían tenido una relación por más de un año. El embarazo no fue planeado, pero tampoco fue un accidente que arruinó las cosas. Era solo una cosa más que ella había ocultado mientras jugaba un papel en mi vida. Yo nunca fui pareja de Madison Bale. Fui una herramienta. Había quemado mi matrimonio, a mi hijo, y mi nombre por una mujer que nunca, ni por un solo momento, me había elegido de verdad. No voy a darles un recuento detallado del proceso legal porque, honestamente, yo apenas estuve presente durante esos meses. Mi mente tenía la costumbre de desconectarse de mi cuerpo en ese período. Pero sí les voy a decir lo que los abogados de Nora presentaron en el expediente. Primero presentaron mis mensajes de texto. El que decía que Nora y Eli ya no eran mi problema. Las publicaciones de Facebook. Los registros financieros que mostraban que yo había sacado dinero de la cuenta compartida y vendido bienes conyugales sin consentimiento. Luego el abogado de Nora reprodujo el mensaje de voz. Yo lo había olvidado por completo. La bocina de la sala crujió una vez. Y luego mi propia voz llenó el espacio. Quédate con el niño, Nora. No quiero saber nada de ninguno de los dos. Búscate a su verdadero padre y llórale a él. Nadie se movió. Yo miraba la mesa que tenía enfrente. Mi abogado cerró los ojos. Detrás de mí, una mujer susurró: «Dios mío». Nora no lloró. Esa fue la parte que lo hizo todo peor. Solo estaba sentada con las manos entrelazadas, escuchando al hombre que alguna vez había amado explicar con su propia voz por qué no merecía ser padre. Cuando la grabación terminó, su abogado dejó que el silencio se asentara. Luego dijo: «Señor Mercer, ¿era esa su voz?». Yo quería decir que había estado enojado, quería decir que me habían manipulado, quería decir que no lo había dicho en serio, pero la pregunta no era si lo había dicho en serio. La pregunta era si lo había dicho. Así que respondí: «Sí». Presentaron el documento de renuncia a mis derechos parentales con mi firma y mis iniciales en cada página. Presentaron una declaración del notario confirmando que yo había estado sobrio, sin coerción y plenamente asesorado.
Presentaron el registro del laboratorio falso en Memphis, estableciendo que el documento que Madison me había dado era fabricado, lo que confirmaba que mi razón declarada para abandonar a Eli estaba basada en un fraude que yo jamás intenté verificar. Grant Ashford fue acusado de conspiración para cometer fraude, interferencia ilícita con un instrumento de sucesión y mala conducta civil relacionada con la impugnación del fideicomiso. Perdió su participación en cualquier herencia Ashford. Sus bienes fueron congelados a la espera de demandas civiles de los abogados del fideicomiso de Nora. La colaboración de Madison redujo su exposición legal a una multa y 2 años de libertad condicional supervisada, pero su nombre quedó vinculado permanentemente al esquema. Su carrera en lo que sea que realmente hubiera estado haciendo había terminado. ¿Y yo? No enfrenté cargos penales, porque yo no había estado al tanto de la conspiración, porque era, legalmente hablando, una víctima del fraude. Mi abogado me lo dijo como si fuera una buena noticia. Me senté en el pasillo del juzgado y pensé, el peor resultado posible habría sido la cárcel. Y el segundo peor es este, ser demasiado estúpido para ser procesado. El concesionario me despidió 6 semanas después del juicio. El dueño me dijo que era un problema de compatibilidad con la cultura de la empresa. Se veía apenado. Hasta parecía sentirlo un poco. Lo que no dijo, pero que supe después, fue que Fairview Auto estaba sobre un terreno comercial que había estado bajo un contrato de arrendamiento de los Ashford durante 30 años. El contrato vencía. Fue renovado, con una cláusula que prohibía emplear a cualquier persona involucrada en litigios adversos al fideicomiso familiar Ashford. No me corrió el dueño, me quitó el papeleo. No podía probar que fue deliberado. Quizás no lo fue. Quizás solo fueron los abogados de Nora siendo minuciosos. Pero no importaba. Solicité trabajo en 3 concesionarios más del condado. 2 no me llamaron de vuelta. 1 me entrevistó y luego desapareció. Mi nombre tenía un problema en Google. Pero Google no era lo peor. Lo peor era Harlow. El pueblo no me gritó. No rompió mis ventanas. No me amenazó. Hizo algo más frío. Me borró. En el Granger's Market, el cajero dejó de hacer conversación. En la gasolinera, hombres que yo había conocido por años me miraban de frente sin verme. En el restaurante, la mesera me sirvió el café sin anotar mi pedido y nunca volvió a rellenarlo. Un domingo por la mañana, pasé junto al área de juegos y vi a 2 madres acercar a sus hijos sin decir una palabra. Fue entonces cuando entendí lo que Nora había hecho. No había puesto al pueblo en mi contra. Yo mismo lo había hecho. Ella simplemente había dejado de protegerme de lo que ellos veían. El juicio había sido noticia local. Luego lo recogió un medio regional. Había 3 artículos con mi nombre, y los 3 eran fáciles de encontrar. Me mudé a un estudio en el lado equivocado de la Ruta 9 y conseguí trabajo haciendo inventario en un almacén con turno nocturno. No le dije a nadie dónde estaba trabajando, como si alguien hubiera preguntado. Los pueblos pequeños no necesitan castigarte en voz alta. A veces simplemente recuerdan exactamente quién eras cuando nadie te obligaba a ser decente. Tenía el derecho de solicitar visitas supervisadas a través de los tribunales. Mi abogado me dijo que sería un proceso largo, que tendría que demostrar un cambio de comportamiento sostenido durante un periodo considerable, que el documento de renuncia firmado estaba en el expediente y sería un factor determinante en la evaluación de cualquier juez. La ley no podía devolverme lo que yo mismo había entregado. Era casi exactamente 1 año después del juicio. La Fundación Ashford, algo que Nora había creado para financiar programas de primera infancia en el condado, estaba haciendo un evento público en la plaza del pueblo. Luces, mesas, una banda, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Yo no tenía nada que hacer ahí, pero había pasado frente 3 veces en el auto, y a la 4ª pasada estacioné y entré porque necesitaba verlo. Eli tenía 4 años. Era más alto de lo que esperaba. Llevaba una chaqueta roja y perseguía un globo por el pasto. Nora estaba cerca de una de las mesas, hablando con 2 mujeres que yo no reconocía. Se veía como alguien que pertenece a ese escenario de la manera en que uno pertenece a su propia vida. Me quedé en el borde de la multitud. Eli dejó de correr. El globo se alejó flotando. Giró en mi dirección y por un segundo,
Solo un segundo. Sus ojos se posaron en mi cara. Los niños no siempre saben por qué sienten algo, pero lo sienten. Se detuvo. Me miró de la manera en que los niños miran las cosas que son familiares pero que no encajan. Caminó hacia Nora y le jaló la manga. Ella se agachó. Él dijo algo que yo no pude escuchar. Ella levantó la vista. Me encontró en la multitud de inmediato, como si ya hubiera sabido que yo estaba ahí. Luego se agachó otra vez frente a él y vi cómo le decía algo. Tranquila, medida. Le puso la mano en la espalda. Él me miró de nuevo, y luego se dio la vuelta y se fue caminando. La multitud estaba lo suficientemente en silencio como para que yo pudiera escucharlo. Eli había preguntado: «Mami, ¿ese es el señor que te hacía llorar?» Y Nora había respondido: «Sí, pero ya no puede hacerlo». Me quedé en el borde de ese evento unos minutos más. Nadie me pidió que me fuera. Nadie me miró con ningún sentimiento particular. Era solo un hombre, al margen de algo que había seguido adelante sin él. Yo me había alejado de un niño de 2 años porque alguien me entregó un papel y yo quise que fuera verdad. Había renunciado a mi derecho de ser su padre porque me convenía. Había humillado a su madre en público, le había robado a su hogar y le había dicho a todo un pueblo que él no era mío. Y lo era. Siempre había sido mío. Los tribunales no podían restaurar eso. Ninguna disculpa podía alcanzar lo que yo había hecho. Ningún cambio de comportamiento le devolvería los años que yo había estado ausente, ni borraría el hecho de que yo había elegido irme. Manejé a casa esa noche en un auto que apenas podía pagar, hacia un departamento que odiaba, hacia una vida que yo mismo había desmantelado. Nora no me había destruido. Madison no me había destruido. Grant Ashford no me había destruido. Yo lo había hecho, con una firma, una publicación en Facebook, un auto robado y $3,000 de una cuenta compartida. Lo había hecho siendo exactamente quien era. Y lo peor, lo que me mantenía despierto en ese estudio en el lado equivocado de la Ruta 9, era que en algún lugar, con una chaqueta roja, persiguiendo globos en una plaza iluminada, mi hijo estaba creciendo conociendo mi nombre pero no mi cara. No como su padre, solo como el señor que hacía llorar a su mamá. Y ella ya le había dicho el resto de la verdad. Ese señor ya no podía hacerlo. La gente me pregunta si me manipularon. Quizás sí. Madison me mintió. Grant me usó. La prueba era falsa. Pero Madison no firmó mi nombre en ese documento. Grant no vendió el auto que Nora usaba para llevar a nuestro hijo a la guardería. Ningún documento falsificado me obligó a quedarme parado en un supermercado viendo cómo mi esposa dejaba los pañales atrás. Nadie me obligó a publicar esa foto. Nadie me obligó a disfrutar los comentarios. Nadie me obligó a mirar a un niño de 2 años y decidir que era más fácil abandonarlo que amarlo. Eso fui yo. Todo fui yo. Y ahora mi hijo está creciendo en una casa a la que yo nunca voy a entrar, con una madre que sobrevivió a lo que yo le hice, que lo protegió de mí y que le enseñó la verdad sin necesitar mentir jamás. Yo solía pensar que lo peor que un hombre podía perder era a su familia. Estaba equivocado. Lo peor es ver a tu familia finalmente a salvo, finalmente amada, finalmente libre, y darte cuenta de que la persona de la que necesitaban protegerse eras tú. Ese es el castigo que no pude apelar, y la condena dura el resto de mi vida.